Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de San Juan, Nuevo Testamento, y en nuestro estudio bíblico de todos los días, el Evangelio de San Juan. Hoy el versículo 9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Esto es lo que tenemos entonces, queridos amigos, como el versículo que nos presenta en el prólogo del Evangelio de San Juan. La luz verdadera entonces que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Aquí el evangelista, si vamos a mirar desde nuestro contexto bíblico siempre, está presentando un paso decisivo. ¿Cuál es este paso tan importante, queridos amigos? Ya no se habla del testigo, sino que ahora vamos a hablar de la fuente, es decir, en este caso vamos a hablar de la misma revelación que es Cristo. Vamos a hablar entonces de la persona de Jesús. ¿Qué imagina? Ya imagina quién es ese testigo, el mártir, el Ed, decíamos entonces desde el hebreo y desde el griego. El testimonio era aquel que no podría falsear, tendría que repetir, decir, mostrar, manifestar aquello que él había visto, había sentido, había experimentado. Pero cuando hace yo que fuera, en este versículo 9, la palabra era la luz verdadera. La palabra, el logos. Desde el versículo 1, nosotros ya habíamos visto de este capítulo 1 y hablábamos del logos, de la palabra. Entonces el término luz verdadera, en este caso, en griego es to phos to alethinon, tofos to alethinon, que remite entonces a la oposición entre lo parcial y aquello que es pleno. Porque Juan el Bautista era presentado como el testigo, simplemente. Pero ahora entonces estamos presentando a Jesús como la luz, como el fos, decíamos, tofos to alethinon, y remite a esta oposición total entre lo parcial, que sería Juan el Bautista, y lo que es la fuente, es decir, de dónde surge esta luz, que es el mismo Cristo, el sentido pleno. Ahora, si vamos a ponerlo en hebreo, queridos amigos, no nos olvidemos que la palabra es siempre or, pero aquí entra la palabra también emet, o amén, también que nosotros decimos. Esta es la luz certera, esta es la luz verdadera, el amén, el emet. Emet en hebreo quiere decir justamente verdad, la luz de la verdad en su máxima expresión. Qué lindo, queridos amigos. Or emet
y el otro entonces tofosto alethinon. Las dos palabras, tanto el griego como el hebreo, que nos están mostrando y nos está diciendo en nuestra traducción, la palabra era la luz verdadera. La palabra, el logos, de quien estuvimos ya hablando desde el inicio. Ese logo que estaba siempre junto a Dios, ¿se acuerdan? Junto a Dios. Entonces, nosotros no podemos decir que es algo parcial, que es algo secundario, sino que es la misma fuente, es la misma luz la que está en medio de nosotros. Or emet. Y aquí, queridos amigos, este contexto de la literatura que se nos presenta muestra que después de la aclaración de que Juan no era la luz, en el versículo 8, no era él la luz, no era él la luz. Así comenzaba. Ahora el 9 comienza diciendo, la palabra era la luz verdadera. Al decir en el 8, no era él la luz, también especificaba y decía, sino quien debía dar testimonio de la luz. El que debía dar testimonio de la luz. Eso era el 8. Ahora el 9, al decir que la palabra era la luz verdadera, es decir, el Cristo es la luz verdadera, entonces nos dice que esta fuente es la que ilumina a todo hombre, viniendo él al mundo. Quiere decir que de cierta manera, imagina de lo que en el versículo 14 después nos va a dar con certeza. Y la palabra se hizo carne. ¿Entienden? Es decir, entra en la historia de la humanidad, entra en nuestra historia. Bueno, pero por ahora estamos en este contexto del versículo 9, en que la palabra era la luz verdadera. Ahora, al aclarar que Juan no era la luz, ahora se revela entonces quién es esta luz realmente. Y de esta manera, queridos amigos, se está anunciando que esta luz tiene un alcance universal. Es decir, el alcance a toda la humanidad, ilumina a todo hombre, dice, que ilumina a todo hombre. Pan antropon, todo hombre. Upea dice a todo el universo. La universalidad, queridos amigos. Esto es lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? El famoso término catholicus, catolicidad, es decir, a todos. Es la universalidad. La palabra de Dios que viene para todos, se dice la catholicus, el católico, ¿verdad? Entonces, de esta manera, esta presentación, queridos amigos, de un contexto bíblico es esencial y fundamental para que podamos entender la distinción entre Juan el Bautista, por una parte, que es testigo, y por otra parte, el Mesías, que es Jesús, la luz y la fuente verdadera. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Fiel es Dios, la buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar, a ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y
me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Oh, es cansarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Por mi nombre cuando estaba medio paso de caer.
vete en paz y no peques más. Gracia me alcanzó. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, reflexionando sobre el prólogo. Estamos comenzando. Hoy estamos con el versículo 9 que nos decía que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Esta es la palabra clave que va en contraposición directamente con el versículo 8. El versículo 8 presentaba y hablaba de Juan el Bautista. El problema, habíamos dicho, era también sobre el mesianismo. Algunos pensaban que era Juan el Bautista, era el Mesías, ¿verdad? Entonces nos especifica el autor sagrado diciéndonos que él no era la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Por otra parte, en este versículo 9 ya nos aclara. La palabra era la luz verdadera. Al decir la palabra, el logos, a veces Jesús, en realidad, el Cristo, el que viene al mundo, el que se ha encarnado, la palabra, el logos, que ilumina a todo hombre. Dentro de nuestro contexto histórico, miremos un poco en el judaísmo del Segundo Templo, esta esperanza mesiánica, como hemos dicho, estaba marcada también por el deseo, queridos amigos, ya de una revelación definitiva. ¿Cuándo vamos a tener al Mesías? El Mesías verdadero, necesitamos ya una revelación definitiva. Y por lo tanto muchos estaban esperando esta luz
pero que sea una luz definitiva para Israel. Pero el evangelista presenta una visión muy revolucionaria, queridos amigos. El Evangelio de San Juan nos dice que la luz de Cristo es universal. Recordemos que aquí era el pueblo judío. Ellos dicen, esta luz, Koutajina, este Mesías, vea, Oreenguana, intente ver. Recordemos, queridos amigos, que la idea del mesianismo es un mesianismo al comienzo exclusivamente como David. Es un rey que venga a poner paz, entre comillas, en las fronteras de Israel. Pero no tiene todavía esa visión universal. Pero ahora viene la idea revolucionaria de Juan el Evangelista, de esta comunidad que reflexiona. Estamos ya cerca del año 100, ¿verdad? Y nos presenta que la luz de Cristo es una luz universal. Históricamente, entonces, esto es un diálogo con las corrientes también de Qumran, donde se hablaba de los hijos de la luz, Bene Or, pero que estaba restringido simplemente a una comunidad muy cerrada. Aquí se pone dentro de una comunidad que es la comunidad cristiana, pero que está abierta a la universalidad. Lleva importante la Yeikua Mijina, porque como esa caña de Jina, ¿cuál es la diferencia? La luz que viene al mundo, decían los de la comunidad de Qumran, viene para iluminarnos, es la lucha entre los hijos de la luz, Bene Or, y los hijos de las tinieblas, de la oscuridad. Ahora, esta comunidad era muy restringida, la de Qumran. Sin embargo, la comunidad cristiana ahora rompe este esquema. El evangelista, en este caso, ya no es el que presenta como los escritos de Qumran, sino que el Mesías no ilumina ya a unos pocos simplemente, sino que viene para el mundo entero. Véala, o ella casea y se subraya, por eso es que se escribe, que ilumina a todo hombre. Pan antropos, a todo hombre. Ahora, queridos amigos, desde el contexto cultural antropológico, todo lo que significa el aspecto bien humano, la cultura semita, la luz no era abstracta, sino que la luz es un símbolo de vida, siempre decíamos. La luz es siempre la justicia, es el conocimiento. Quiere decir que el logos que viene no es simplemente una luz como un foco o esa pea y nada, entonces van a remañar ya las cosas o no, sino que la luz aquí es aplicada directamente al logos, es decir, a alguien bien concreto que viene a mover la historia, a sacarnos de esa oscuridad. Vivimos en la oscuridad, ahora sin embargo vamos a levantarnos. Esa hermosa música, etc. Boriahuisha o lo que sea en la oscuridad. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, nos está mostrando que esta luz trae vida, trae justicia principalmente y trae conocimiento. En la medida en que ñandé ya sabe, la conocimiento, la luz que te abre los ojos. Dere yesa lleva dendicatuilare y colane tinde, dendicatuilare y colare yapoa lleva siempre lo que los otros te mandan y vos como un títere en manos de los patrones o en manos de aquellos que se están aprovechando simplemente de lo que nosotros somos como hijos de Dios, como hijos de la luz en realidad. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir con nuestra reflexión y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer.
descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 9. El versículo 9 es interesante, la palabra era la luz verdadera. Pero ahora estábamos utilizando y mirando también que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Son tres elementos indispensables, esenciales, porque cuando ella está ahí viniendo a este mundo, hoy que vengan de Paume, hoy que vengan de Apitebe, hoy que vengan de Ecoebe, hoy que vengan de Netame, viniendo al mundo, el Logos, Jesús, el Cristo, Dios, que va a entrar en nuestra historia. Él es la luz verdadera. Él es el que verdaderamente va a iluminar el corazón y la mente del hombre. De ahí por ahí hay otra cosa, la ñandere sapeas y se copias. Porque están con la pensando, ¿verdad? Que, queridos amigos, que la vida es una vida aquí en la tierra, que es una vida eterna, ¿verdad? Y no es esa.
Es un pasaje que nosotros estamos en este mundo, queridos amigos. Por lo tanto, descubrir, entender al Logos, a esta palabra que viene al mundo, para iluminarnos, que ilumina, pan, anthropos, que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo, encarnándose en nuestra historia, en nuestra realidad. Entonces, esta afirmación de que ilumina a todo hombre tiene un trasfondo antropológico muy profundo. El ser humano en su esencia, upea enseña del aspecto bien ontológico, lo que nosotros somos, dice upea, queridos amigos, es un receptor de la luz divina. Upea enseña que cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestra capacidad, nuestra inteligencia, está preparada como un receptor. Upea enseña ñande y catula ñantende. Va eva peña de yara o yerurea ñande. Ñande y catu ñantende pona yei kwa pona peña de yara o kwa ñande será neipura eku ev. Ella pojanguaya pendera pei pona mí. Entonces, somos receptores de la luz divina. Tenemos la capacidad de entender lo que es la verdad, de entender lo que es la mentira, de entender lo que es una corrupción. Tenemos la inteligencia, queridos amigos, para discernir y entender eso. Entonces por eso viene. Somos receptores de esta luz divina. Ahora, del aspecto de una antropología de Joánica, él revela que el hombre sin luz vive en las tinieblas. Y a eso se dice Hoshech. Imagen de la ignorancia, imagen del pecado, imagen de la muerte. Hoshech, la oscuridad, el mundo, Hoshech, el tohu babohu, el desorden. Umiango yayuhu página en el principio del Génesis, y como Juan vuelve a retomar estos elementos, vuelve a utilizar estas mismas palabras y Catujanguancha lleva la yayesapea. Recuerden que él está escribiendo a una comunidad judía. Y el judío conoce muy bien el Antiguo Testamento, conoce muy bien ese capítulo primero del Génesis. Le utiliza la palabra or, la luz, que es la misma presencia divina. El logos, que es la misma palabra. También utiliza aquí en este caso, en contraposición, luz y tinieblas, Hoshech, Pepitunguia lleva. Upeiniga ailañase, dayahuerecoino peñan de yara. Imagen, por lo tanto, el Hoshech de la ignorancia, del pecado, de la muerte. Pero ahora, en esta tercera partecita, la encarnación de Cristo va a significar que cada hombre, de cualquier cultura, de cualquier raza, puede acceder a la plenitud de la verdad. O ahí en esta tercera partecita, viniendo a este mundo. Ilumina a todo hombre, todos los hombres, cada uno de nosotros, puede ser iluminado porque tiene la capacidad y tiene la virtud de entender. Yare como peña ne apetu una lleva la capacidad de reflexión. Ya esa jamás allí cua pona peo y pona peo ahí. Y es esta luz la que viene al mundo, en nuestra historia. En nuestra historia tenemos que descubrir las maravillas de Dios que se va manifestando. Queridos amigos, dentro de esto también tenemos algunas palabras clave, ¿verdad? En primer lugar, nosotros ya habíamos dicho el Or Emet. Esta era la palabra o la luz verdadera, fidelidad, solidez, verdad. Esto era lo que queríamos decir nosotros. Pero la combinación de estos dos elementos, Or y Emet, implica no solamente una luz física, sino que la realidad plena que no nos engaña. No nos engaña. Lo verdadero de la luz. Quiere decir que no estamos engañados. Ya hemos utilizado también, ¿verdad?, la palabra alethinón. Alethinón también, que en griego significa lo auténtico, lo pleno, aquello que nos pasa. Por lo tanto, presentándosele a Cristo como esta luz verdadera, la palabra era la luz verdadera, se está significando que Jesús es la fuente verdadera, la ontología de la iluminación espiritual. Ontos quiere decir la esencia. Peñandella esa, peñandeña ñandúa, yo que fuera. Esto quiere decir la ontología. Tu ser, tu vida. Pere ñandúa, pere eságina, porque esto significa el Or Emet, la luz verdadera. El Fos, la luz también. Pero esta luz que decíamos
Alethinón, la luz verdadera, plena y absoluta, que ilumina y que abre los ojos del hombre. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Si lees el Nuevo Testamento, notarás que el título más frecuente que utilizan las personas para describir a Jesús es el Cristo, esto es, el Mesías. Pero, sorprendentemente, Jesús casi nunca usó esta palabra para describirse a sí mismo. En lugar de eso, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, la frase viene de un capítulo importante del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un prisionero de guerra israelita, quien fue obligado a vivir en el imperio de Babilonia y trabajar para el orgulloso y violento rey que destruyó su hogar. Eso suena horrible. Y mientras estaba viviendo y trabajando en Babilonia, Daniel tuvo un sueño profético muy loco. ¿Estás listo para escucharlo? Estoy listo. Él vio 4 bestias saliendo de un mar oscuro, animales híbridos que parecían monstruos, cada uno más terrorífico que el anterior. Y la 4ª bestia es tan mutante que no hay nada para compararlo con ella. Y es violenta, dejando muerte y destrucción a su paso. ¿Y de qué rayos trata todo esto? Bueno, se le dice que estas bestias simbolizan a reyes violentos y orgullosos y a sus imperios. Oh, ¿como el imperio del que Daniel es esclavo? Sí, y estas criaturas podrían parecerte raras a ti, pero estas imágenes están desarrollando un tema bíblico importante. Como los humanos, son esas criaturas extraordinarias, capaces de hacer mucho bien y terrible mal. ¿Cómo nos podemos comportar como animales, Sí, mira las primeras páginas de la Biblia. Dios crea juntos a las bestias del campo y a los humanos, a todos del polvo. Pero luego los humanos son separados y se les asigna la tarea real como imagen de Dios. Entonces, ¿los humanos son como animales, pero llamados a convertirse en mucho más? Sí, deben ser los representantes de Dios en la tierra, gobernando en su nombre como reyes y reinas. Pero sigue leyendo. Y los humanos son engañados por una bestia, quien les dice que ellos podrían ser más que solamente compañeros de Dios. Sí, que podrían gobernar el mundo en sus propios términos, lo cual les parece bastante bien. Pero Dios sabe que esto será un desastre, así que expulsa a los humanos al reino de las bestias. El acuerdo se perdió. Pero Dios promete que un día nacerá un humano que no se rendirá ante la bestia. Más bien, él vencerá y golpeará a la bestia mientras es golpeado por ella. Ok, entonces, durante el resto de la historia bíblica, estamos esperando a este humano, pero en lugar de él, historia tras historia, encontramos a personas actuando como bestias. Sí, como en la siguiente historia acerca de Caín, quien estaba celoso y enojado con su hermano Abel. Dios le advierte a Caín que se está enfrentando con un impulso bestial llamado pecado, una clase de maldad misteriosa y oscura que consume a los humanos. Pero Dios dice que Caín puede dominar a la bestia si así lo decide. Pero él no domina a la bestia. Él permite que el impulso lo devore y se convierte en una bestia. Y luego, después de esto, los hijos de Caín esparcen su violencia animal. Y ello lleva a la fundación de toda una civilización conocida por su orgullo bestial, la ciudad de Babilonia. Ok, Babilonia. Entonces, adelantemos. ¿Es aquí donde Daniel está esclavizado y teniendo este extraño sueño? Exactamente. Ahora, mira lo que pasa después en el sueño de Daniel. Él mira el trono de Dios donde hay un tribunal
y Dios condena a la bestia a la destrucción. Eso es genial. Y luego Daniel ve que en realidad hay más de un trono divino. Cierto. El trono que la humanidad dejó atrás. Sí, no ha habido un humano capaz de vencer a la bestia y gobernar junto con Dios hasta ahora. Daniel ve una figura llamada el Hijo del Hombre, que quiere decir un humano. Y él sube en una nube a la presencia de Dios y se sienta en el trono divino para gobernar el mundo. El acuerdo es renovado. Sí, y aún más, toda la humanidad adora y sirve a este Hijo del Hombre al mismo tiempo que a Dios. Lo adoran. Así que este no es un humano ordinario. Este es como un Dios humano. Exactamente. Entonces, ahora puedes ver por qué, cuando entró en escena siglos después, Jesús de Nazaret eligió este título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo que era ese humano verdadero, llevando a cabo la misión de confrontar a la bestia. Fue tentado a procurar poder en los términos de la bestia. Pero a diferencia de todos los humanos antes que él, Jesús resistió el impulso y expulsó a la bestia de la vida de las personas. Y él enseñaba a las personas cómo dominar a la bestia en lugar de ser dominados por ella. Entonces, ¿cómo dominas a la bestia? Bueno, Jesús lo hizo dando su vida. Espera, ¿dominar a la bestia muriendo? Sí, cuando Jesús estaba siendo juzgado en el tribunal de los hombres, siendo condenado a muerte, dijo: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero este es el momento en el que está a punto de morir. Exactamente. Desde una perspectiva, la cruz parece una herramienta de tortura bestial, pero Jesús la vio como su trono. Y en este trono, Él expuso la naturaleza subhumana de nuestra maldad, dejándola que hiciera lo peor. Y luego la venció con su vida y amor divino. La ejecución de Jesús fue el camino de su exaltación. Entonces Jesús es el primer humano que dominó a la bestia y como resultado puede aliarse a Dios para gobernar el mundo. Así que Jesús está convocando a la formación de una nueva humanidad, una que puede vencer a la bestia de la misma manera paradójica que Él lo hizo. Dominar a la bestia muriendo. Y luego, descubriendo que la vida y el poder de Jesús pueden convertirse en nuestra vida y poder para poder gobernar el mundo como aliados de Dios, pero al estilo de Jesús, mediante el poder del servicio, la humildad y el amor sacrificial. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe.
Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo primero de San Juan, el Evangelio de San Juan, el versículo 9, en que acentuamos aquí, la palabra era la luz verdadera. Esto decíamos que en contraposición de lo que encontramos en el versículo 8, y ya desde el 6 se nos presentaba la situación de Juan el Bautista. Juan el Bautista no era él la luz, sino que quien debía dar testimonio de la luz. Así se le presenta a Juan el Bautista. Oye, esa cama de la palabra, es decir, el logos. El logos. El logos comienza luego. En el principio existía el logos. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Junto a Dios. Todos estos elementos nos hacen pensar y nos hacen entender que la palabra, es decir, logos, el Jesús, era la luz verdadera, la fuente. La luz que ilumina ahora pan, quiere decir todo, ¿verdad? Anthropon, el anthropos, ¿verdad? Que significa el hombre, a todo hombre. Y viniendo a este mundo, porque nos va a indicar, queridos amigos, con esta palabra clave que tenemos, que es el olam, tiene dos dimensiones esta palabra. El tiempo eterno, el olam, el cielo, como decimos nosotros, aunque el uranos para nosotros, queridos amigos, está en griego, ¿verdad? El uranos, el cielo, el lugar donde habita Dios. Pero tiene la dimensión del tiempo, que es eternidad. Y por otra parte también, queridos amigos, tenemos el espacio cósmico. Ahora, el Evangelio presenta al Logos como aquel que entra en la historia. El Logos, pero que entra en la historia. Aveña de ellas esa imagina, añañemos que está imagina en síntesis de la encarnación. El cosmos, ¿verdad? El cosmos, para iluminarla, dice, viniendo a este mundo. Ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo, cosmos. El cosmos es la historia. Entonces, ñamoique porque San Juan recogina varias significancias que le da San Juan a la palabra cosmos. Cosmos, en primer lugar, que utilizamos aquí, que aparece por primera vez en este versículo 9, viniendo a este mundo, es el cosmos en el sentido de la historia. Peñan de Yara o Uja o Ikea lleva Peñan de Apuitebe o Oñembojoga Yan de Apuitebe, dice, y habitó en medio de nosotros. No es una luz mística reservada, sino una luz que se encarna en nuestra historia. Quiere decir que Ñandela Yayesa pe Adajina, Añandela Yayesa Cuadajina. Esto nos muestra que este mundo no es solo Israel, sino que es toda la humanidad, somos todos nosotros. Y estamos marcados siempre por la universalidad. Queridos amigos, en este sentido, algunas de las enseñanzas bíblicas que podemos sacar desde el versículo 9, el añade yara de Shakasea, en primer lugar es el Cristo como luz plena. Upeana de Teoe. Nosotros decíamos, la palabra era la luz verdadera. Es decir, la luz plena es Cristo. En medio de tantas falsas luces que se nos presentan, luces culturales, y ante toda esta situación, queridos amigos, la única luz que no engaña es Cristo. Esa es la primera enseñanza. La palabra era la luz verdadera. El Cristo, vamos a decir, o Jesús era la luz verdadera. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es con respecto a la universalidad de la salvación, porque nadie está excluido de la posibilidad de ser iluminado. Pan antropos, ¿verdad? El pan, el todo, vino a todo hombre, ilumina a todo hombre. Ani que entonces a Babela ya dice, sean ahí donde catumo ahí hoy, sean ahí donde catumo ahí la cambia, sean ahí donde entendí hoy, sean ahí donde ignorante hoy. No, todos de acuerdo a nuestras posibilidades, queridos amigos, podemos salir adelante porque la luz es una luz universal. Es la universalidad entonces de la salvación, la presencia de Cristo en la historia, en la humanidad.
Y luego, queridos amigos, una tercera enseñanza es la relectura de nuestra misión. Es decir, con esto nosotros entendemos que nuestra iglesia, es decir, nosotros, porque la humanidad, el hombre debe abrirse. ¿A quién? A todos. No puede haber sectarismos ni exclusivismos, queridos amigos. Exclusivismo es cuando nosotros hacemos como si fuese solamente de nosotros, nuestra salvación, ante la ¿verdad? Sino que aquí hay una universalidad y hay una relectura también en esta misión. No es un cerrarse en una secta, sino que es abrirse a la universalidad, al catolicismo, al catholicus, porque es universal. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que la verdad se nos presenta como el único camino. Vivir en la verdad de Cristo es lo que implica rechazar, por lo tanto, toda aquella mentira que es social y es mentira también personal. Porque está presentan como si fuesen ellos la luz. Se la solucionada ABM, yo les voy a sacar de la ignorancia, yo les voy a sacar de todas las cosas, de la pobreza. Justamente falsedad. La IPIP, la lleva. La IPIP, entonces diciendo que estamos demasiado bien, pero entonces no hay que ser ilusos, no sé para qué es lo que queremos ser tan ilusos y queremos vender figuritas a gente que por lo menos puede darse cuenta, pero enseguida entero de te hago, ya endereza, entero de te hago, ya esa. Ahora, que utilicemos el poder y utilicemos el placer y utilicemos la plata de una manera equivocada para hacer el mal, esa es otra cosa. Pero por lo menos la gente igual se da cuenta en qué situación nos encontramos. Así es que si yo que fuera la verdad como camino es lo que se nos está presentando, ¿verdad? Y una última reflexión, queridos amigos, como enseñanza, es que la iluminación personal y social, esta es una iluminación personal. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, a todo hombre, que viene en nuestra historia, viniendo a este mundo. Quiere decir que esta luz es la que me va a transformar a mí por una parte, queridos amigos, y por otra parte también tiene que transformar todas las estructuras de injusticias que existen en la sociedad. Tiene que transformar, queridos amigos. Si las prédicas del país es una cuestión política o es una cuestión de que él habla del evangelio o es miti-miti ahí. ¿Entendiste? Esa es una pregunta muy direccionada, ¿verdad? Es como para decir, sí, de lo único que ella pues nada de política. Y no, aquí está. La iluminación personal, queridos amigos, en la medida en que existe una conversión, UPEA entonces sí o sí tiene que llevarnos a la transformación de nuestras estructuras injustas que existen en la sociedad. Me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.